Muy buenos días a todos. Shavuot Tov, Tizkur Rabot en Rabot. En estos días de Omer quiero hacer unos a veces del judaísmo especial de aquí a Shavuot. La costumbre de Am Israel es que en el día de Shavuot, especialmente las Keilot Sefaradiot, leen lo que se llaman las Azaharot. ¿Qué son las Azaharot? Son las poesías que conforman las 613 mitzvot, las 613 obligaciones de todos los Yehudim. Nosotros en particular acostumbramos a cantar las Azaharot de Rabbi Shelomo Ibn Gavirol. Él enumeró las 613 mitzvot en forma de poesía y las acostumbramos a cantar divididas entre Lota Ase y Ase, entre los dos días de la fiesta de Shavuot. En el Bet HaKnesset se acostumbra a leer las primeras 3 estrofas de la poesía, las últimas 3 estrofas de la poesía, y en la casa ya la gente leía o acostumbraba a leer todas las demás partes o estrofas de esta poesía. ¿Por qué? Porque en Shavuot conmemoramos el recibimiento de la Torah, y la parte fundamental del recibimiento de la Torah es el compromiso y la responsabilidad del cumplimiento de las 613 mitzvot ante Hashem. ¿Qué vamos a hacer nosotros a continuación en las a veces del judaísmo? Be'ezrat Hashem, vamos a enumerar las 613 mitzvot. De aquí a Shavuot, a ver cuántas alcanzamos. Si decimos 2, 3 diarias, podremos alcanzar alrededor de 200 mitzvot Be'ezrat Hashem, y a lo mejor en la fiesta de Shavuot continuaremos explicando las mitzvot que nos faltan, ¿ok? Entonces, primera, vamos a comenzar con las 600 mitzvot de acuerdo al enlistado de Maimónides del Rambam, que dicen los poskim que el enlistado del Rambam es el más certero, el más correcto en el tema de las obligaciones de las 613 mitzvot. La primera mitzvah es, dice el Rambam, la obligación de creer en un ente divino que creó toda la existencia. O sea, hay un ente divino que llamamos Dios, y ese ente divino creó todo el universo que conocemos. El universo depende de la existencia de Dios, y la existencia de Dios no depende del universo. O sea, si el universo se destruye o desaparece, Dios seguirá existiendo. Sin embargo, si Dios no existiera o dejara de existir, el universo no podría existir. Eso significa que no solamente Dios creó el universo en el pasado, sino también en la actualidad Él sigue siendo la causa primera del funcionamiento y de la existencia de todo lo que conocemos. Esto es una mitzvah de la Torah. Creer en esto es una mitzvah de la Torah. Todos sabemos que para el Rambam no es suficiente con creerlo. Creerlo es como el comienzo, es el principio. Lo que tiene que hacer el ser humano en el transcurso de toda su vida es desarrollarlo para poder comprobarlo con argumentos filosóficos, científicos, con argumentos de la ciencia, de la naturaleza, y que pueda tener un argumento lógico, un argumento que sea sostenible acerca de estas premisas. La premisa de la existencia de este ser, y la premisa de que este ser es el que crea el mundo, es el que crea el universo, y que mantiene como causa primera la existencia del universo. Esta es la primera mitzvah. La segunda mitzvah de las 603 mitzvot, dice el Rambam, tenemos que creer que este ser que llamamos Dios es único. Emunat Yehud, estamos hablando de la unicidad del Creador. Eso significa que Él es la única causa. No hay 2 causas, no hay 2 dioses, no hay más de una causa, un Dios. Ese es Emunat Yehud, como decimos diariamente 2 veces al día: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, lo Elecha Elohim Acherim al Panay. No hay otro ser divino como Dios, no hay como Él, es único. Y se incluye dentro de esta mitzvah la creencia absoluta
de que la esencia divina que desconocemos, porque no conocemos nada que se compare a la esencia divina, es una esencia indivisible, atómica. Atómica significa no divisible. Toda la materia que conocemos es divisible. El átomo sí es divisible, ¿ok? Le llamaban átomo porque pensaban cuando lo descubrieron que no era divisible, pero hoy en día podemos inclusive dividir el átomo. Las bombas atómicas vienen gracias a la división de los átomos, ¿no? Y los nucleares, pues también. Dios es la causa primera. Tenemos que creer que no hay dos como Él. Inclusive Él mismo, su esencia, no permite división. El ser humano no conoce esa naturaleza de esa esencia, y por eso no puede imaginarse qué significa que hay una esencia que no es divisible, porque todo lo que conocemos en el planeta hoy en día es divisible, ¿ok? Entonces, Dios es único, no hay como Él en su definición, y Dios es indivisible. Eso es la mitzvah de Emunat Yahud. Esa es la segunda mitzvah. La tercera mitzvah, y con eso terminamos, la mitzvah número 3. Hasta ahorita yo creo que todos nosotros creemos en estas dos mitzvot, las cumplimos. Vayan haciendo su checklist de cuántas mitzvot cumplimos y cuántas no. Va haciendo el checklist, mano. La tercera mitzvah es una mitzvah que suena fácil, pero no es tan fácil. Es la mitzvah de Ahabat Hashem, de amar a Dios. Y el Rambam dice, ¿qué significa amar a Dios? Poder llegar a tener un sentimiento de placer al contemplar la naturaleza que Dios creó, y a partir de eso poder admirar y poder encontrarte frente al que creó esto. O sea, por medio de la apreciación de la naturaleza o por medio de la apreciación de la ley divina de la Torah, cuando ves las leyes rectas, las leyes bonitas, las leyes morales, las leyes para el beneficio del ser humano, provocan que aprecies a Dios. La apreciación a Dios tiene que ver con la mitzvah de Ahabat Hashem, de amar a Dios. Entonces, el amor a Dios, según el Sefer Mitzvot, vamos a definirlo con palabras precisas, es el placer que le aborda al ser humano apreciar a un ser tan magnífico como Dios cuando admiras su naturaleza y su ley. Esa es la definición. Esa es la mitzvah de Be'ahavta et Adonai Eloheja bechol levaja u'kol nafshecha u'kol meodeja. Tengo que decirles que la mitzvah de Ahavat Hashem para el Rambam tiene que ver directamente proporcional con el conocimiento de la naturaleza. Mientras más conoces la naturaleza, más amor a Dios puedes tener. Mientras más hay intelecto metido en tu reflexión, mientras más usas la cabeza para reflexionar acerca de la naturaleza y la relación que tiene Dios en la naturaleza, más amor a Dios podemos tener, porque no se compara el que escuchó de un genio a alguien que ve al genio. Entonces, cuando ves por superficial la naturaleza, es como escuchar. Pero cuando analizas profundamente la naturaleza y te encuentras con ese ser frente a frente, que es Dios, entonces ya es otro nivel totalmente distinto, ¿ok? Es como cuando ves a una mujer bella, por ejemplo, de lejitos, y no se aprecia tanto. Y la ves de lejos y dices, esta es bella, se ve guapa. Pero cuando la ves de cerca dices, wow, no se aprecia su belleza de lejos, se aprecia de cerca. También con Dios es lo mismo. De lejitos se ve bello, pero de cerca se ve maravilloso. ¿Ok? Esa es la mitzvah de Ahavat Hashem, de amar a Kadosh Baruj Hu. Y con eso concluimos las 3 primeras mitzvot del Rambam. Baruch Adonai Le'olam. Amén ve amén.